En este momento, mientras me escuchas, tus pies te están enviando mensajes, pequeñas señales casi invisibles que la mayoría de las personas confunden con cansancio, con la edad o con haber caminado demasiado. Y sin embargo, esas señales llevan semanas, meses, quizá años intentando avisarte de algo que está pasando dentro de tu cuerpo y que si no lo escuchas ahora, puede costarte muy caro. No estoy hablando de un dolor insoportable ni de una herida abierta. Estoy hablando de cosas que podrías estar sintiendo ahora mismo y que has normalizado. Un hormigueo que aparece por las noches, una sequedad en la planta del pie que ninguna crema resuelve, un pequeño cambio de color en los dedos que ni siquiera has notado porque nunca te miras los pies con atención. Y lo más inquietante de todo es que la mayoría de las personas que tienen estas señales nunca las asocian con la glucosa. Piensan que es mala circulación, piensan que es la edad, piensan que es porque llevan zapatos incómodos. Y mientras tanto, dentro de su cuerpo, algo está ocurriendo a nivel de los nervios y de los vasos sanguíneos, que si no se detecta a tiempo, puede tener consecuencias que van mucho más allá de unas molestias en los pies. Esos pies que sostienen tu cuerpo cada día son también la zona más lejana de tu corazón, la última que recibe sangre, la que acumula el daño antes que cualquier otro lugar. Y cuando la glucosa lleva tiempo alta, aunque nadie te haya diagnosticado nada, los pies son los primeros en hablar. La pregunta es, ¿estás escuchando? Soy el experto en longevidad Rafael Montoya y llevo más de 25 años atendiendo pacientes en consulta. En todo ese tiempo, os puedo decir que he visto cientos de casos de diabetes que se detectaron tarde. No porque el paciente no sintiera nada, sino porque lo que sentía le parecía normal. Y los pies, una y otra vez, eran la primera pista que nadie supo leer. Hoy voy a daros las 9 señales de alerta en los pies que mis años de consulta me han enseñado que realmente marcan la diferencia entre detectar un problema a tiempo y descubrirlo cuando ya hay daño. Y no voy a limitarme a nombrarlas. Voy a explicaros el mecanismo exacto detrás de cada una. ¿Por qué ocurre? ¿Qué está pasando en vuestro cuerpo para que eso se manifieste justo ahí? ¿Y qué debéis hacer si os reconocéis en alguna de ellas? Esto no es una lista cualquiera. Cada señal tiene una razón biológica concreta que necesitáis entender. Todos hemos escuchado lo mismo. La diabetes se detecta con un análisis de sangre. Te piden la glucosa en ayunas, y si sale por debajo de 100, todo bien. Si sale por encima de 126, tienes diabetes. Y la franja intermedia, la de 100 a 125, te dicen que estás en prediabetes y que tengas cuidado con el azúcar. Fin de la historia. Pero hay algo que ese esquema tan simple no os cuenta, y es que la glucosa en sangre puede tardar años en subir lo suficiente como para dar positivo en un análisis, mientras que el daño a nivel de los nervios y los vasos sanguíneos pequeños ya lleva tiempo ocurriendo. Hay personas que llegan a mi consulta con una neuropatía avanzada en los pies, y sus análisis de glucosa todavía están en la franja de prediabetes. El cuerpo ya estaba gritando, pero el papel decía que todo estaba bien. Hay un dato que necesitáis conocer antes de que entremos en las 9 señales. La Federación Internacional de Diabetes estima que a nivel mundial, 1 de cada 2 personas que tienen diabetes no lo sabe, la mitad. Esos son millones de personas caminando por la calle con una glucosa alta que ya está causando daño y no tienen ni idea. Y de esas personas, una proporción significativa ya tiene señales visibles en los pies. Señales que están ahí a la vista esperando que alguien las sepa leer. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Señal 1. El hormigueo nocturno. Si alguna vez os habéis metido en la cama y justo cuando el cuerpo se relaja, habéis sentido un hormigueo en los pies, un cosquilleo constante que a veces se convierte en una sensación de agujas diminutas, prestad mucha atención porque eso no es mala circulación por haber estado de pie muchas horas. Eso es vuestro sistema nervioso periférico enviándoos una señal de alarma. Pensad en los nervios de vuestros pies como cables eléctricos que van desde la médula espinal hasta la punta de los dedos. Esos cables tienen un recubrimiento protector, una especie de funda aislante que se llama mielina. Cuando la glucosa lleva tiempo más alta de lo que debería, aunque sea ligeramente, esa glucosa en exceso se convierte dentro del nervio en una sustancia llamada sorbitol, a través de lo que se conoce como la vía del poliol. El sorbitol se acumula dentro de la célula nerviosa, atrae agua, la hincha y daña esa funda protectora. Es como si a un cable eléctrico le fueras pelando el plástico poco a poco. ¿Qué pasa cuando un cable pierde su aislamiento? Cortocircuitos, señales erráticas, chispazos. Eso es exactamente lo que sentís como hormigueo. Y aquí viene lo que nadie os dice. Este daño empieza cuando la hemoglobina glicosilada, la HbA1c, está en 5,7 o incluso en 5,5. No hace falta llegar a 6,5 para que la mielina empiece a deteriorarse. Un estudio publicado en la revista Diabetes Care demostró que hasta un 30% de las personas con prediabetes ya tienen neuropatía periférica medible. El 30%, y la mayoría de ellos no lo sabía porque nadie les miró los pies. Tengo una paciente, digamos Rosa, de 52 años.
Llega a mi consulta porque lleva meses con un hormigueo en los pies que solo nota por la noche. Su médico anterior le dijo que era estrés. Le pidieron una analítica, glucosa en ayunas 108. Le dijeron, cuidado con los dulces, nada más. Cuando le hago una prueba de conducción nerviosa, la velocidad de transmisión en el nervio peroneo estaba un 18% por debajo de lo normal. 18%. Y ella todavía no era diabética en el papel. Si sentís hormigueo en los pies cuando estáis en reposo, especialmente por las noches, no lo normalicéis. Pero hay otra señal que suele acompañar a esta, y es quizá más alarmante porque pasa completamente desapercibida. Señal 2. La pérdida de sensibilidad. Es lo contrario del hormigueo, y sin embargo está causada por el mismo proceso. Hay personas que no sienten hormigueo, sino que empiezan a notar que sus pies pierden sensibilidad. Se pisan una piedra pequeña y no la notan. Se hacen una herida y no les duele. El agua caliente de la ducha ya no la sienten tan caliente como antes. Lo que ocurre es la progresión del daño que os acabo de explicar. Cuando la funda aislante del nervio se deteriora lo suficiente, el nervio deja de transmitir la señal. Ya no produce chispazos, directamente se apaga. Es como si ese cable eléctrico pelado terminara por romperse. Y esto sigue un patrón muy específico que en medicina llamamos distribución en calcetín. El daño empieza en las puntas de los dedos de los pies, y va subiendo como si os pusierais un calcetín invisible que poco a poco va creciendo. Hay una prueba muy sencilla que podéis hacer ahora mismo en vuestra casa. Se llama la prueba del monofilamento, y en los hospitales se usa un filamento de 10 gramos de Semmes-Weinstein, pero en casa podéis aproximarla así. Coged un hilo de coser, ponéoslo en la planta del pie con los ojos cerrados, y comprobad si lo notáis. Probad en la punta del dedo gordo, en la base de los dedos y en el talón. Si hay zonas donde no sentís nada, eso ya es una señal que requiere atención inmediata. Un paciente mío, digamos Carlos, de 59 años, vino a consulta porque se quemó la planta del pie al pisar una baldosa caliente en verano y no se enteró hasta que vio la ampolla esa noche. Cuando le pregunté si sentía otras cosas raras en los pies, me dijo que no, que los sentía normales. Le hice la prueba del monofilamento y había perdido sensibilidad en 3 de los 4 puntos de cada pie. Carlos llevaba probablemente años con ese daño, y no lo sabía porque la pérdida de sensibilidad es gradual. Es como bajar el volumen de una radio tan despacio que no notas que ya casi no oyes la música. Y la siguiente señal está directamente conectada con esta, porque cuando el pie pierde sensibilidad, lo que viene después puede ser devastador. Señal 3. Heridas que no cicatrizan rápido. Todos nos hacemos pequeñas heridas en los pies. Una rosadura del zapato, un padrastro, una ampolla. En una persona sana, esa herida se cierra en 7 a 10 días. El cuerpo envía glóbulos blancos, se forma tejido nuevo, se cierra la piel. Es un proceso automático, una cadena de montaje perfecta. Ahora imaginad que esa fábrica de reparación tiene que funcionar con la maquinaria atascada. Eso es lo que pasa cuando hay exceso de glucosa en sangre. La glucosa elevada de forma crónica hace 3 cosas que arruinan la cicatrización. Primero, daña las células endoteliales, que son las que forman las paredes de los vasos sanguíneos pequeños, los capilares. Esos capilares se vuelven más rígidos y menos permeables, lo que significa que la sangre llega con dificultad a la zona de la herida. Segundo, los glóbulos blancos, los macrófagos, funcionan peor cuando están bañados en glucosa alta. Un estudio de la Universidad de Stanford demostró que con niveles de glucosa por encima de 150 miligramos por decilitro, la capacidad fagocítica de los macrófagos se reduce hasta un 40%. Y tercero, la glucosa favorece la proliferación de bacterias porque las bacterias también se alimentan de azúcar. El resultado es una herida que no cierra, que se infecta con facilidad, que cada día está un poco peor en vez de un poco mejor. Y hay un cuarto factor que casi nadie menciona. La glucosa alta también inhibe la producción de colágeno. El colágeno es la proteína que forma el andamiaje sobre el que se construye la piel nueva. Sin colágeno suficiente es como intentar construir una pared sin cemento. Los ladrillos se ponen pero no se sostienen. La herida parece que empieza a cerrar y luego se vuelve a abrir. Y esto frustra enormemente a los pacientes porque hacen todo bien, se limpian la herida, se ponen las vendas y sin embargo no mejora. Y esto me lleva a la cuarta señal, que es una de las más ignoradas de todas. Señal 4. Piel extremadamente seca y agrietada. Mirad la planta de vuestros pies ahora mismo. Si veis la piel seca, áspera, con grietas en los talones que ninguna crema consigue resolver del todo, eso puede ser mucho más que un problema cosmético. La piel de los pies se mantiene hidratada gracias a unas glándulas llamadas glándulas sudoríparas ecrinas. Hay más de 250.000 en cada pie. Esas glándulas están controladas por el sistema nervioso autónomo, que es el que regula las funciones automáticas del cuerpo: sudoración, temperatura, flujo sanguíneo. Cuando la neuropatía diabética avanza, no solo afecta a los nervios sensoriales,
los que os dan hormigueo y luego pérdida de sensibilidad. También afecta a los nervios autónomos. Y cuando esos nervios autónomos se dañan, las glándulas sudoríparas dejan de funcionar correctamente. El pie deja de sudar, y un pie que no suda se seca, se agrieta, y esas grietas se convierten en puertas de entrada para bacterias. Esto se llama anhidrosis neuropática, y es una señal que prácticamente nadie asocia con la diabetes. Cuando una persona va a la farmacia y compra una crema para talones agrietados, nadie le dice, oye, puede que el problema no sea la sequedad de tu piel, puede que sea que tus nervios han dejado de decirle a tus glándulas que suden. Pero aquí el asunto se pone más interesante porque la siguiente señal afecta a algo que veis cada día y que probablemente nunca habéis relacionado con la glucosa. Señal 5. Cambios en las uñas. Las uñas de los pies son un registro silencioso de lo que pasa dentro del cuerpo. Y cuando la glucosa lleva tiempo alta, las uñas cambian de formas muy específicas que la mayoría de la gente atribuye a hongos o a la edad. Lo que ocurre es doble. Por un lado, el flujo sanguíneo reducido por la microangiopatía diabética, que es el daño a los vasos sanguíneos pequeños, priva a la matriz ungueal de los nutrientes que necesita para crecer una uña sana. La uña se vuelve más gruesa, más quebradiza, cambia de color hacia tonos amarillentos o marrones. Pero además, y esto es clave, ese ambiente de glucosa elevada y circulación reducida crea el escenario perfecto para las infecciones por hongos, lo que se llama onicomicosis. Un estudio en el Journal of the European Academy of Dermatology mostró que las personas con diabetes tipo 2 tienen una probabilidad 2,7 veces mayor de desarrollar onicomicosis que la población general. Así que si lleváis tiempo con las uñas de los pies amarillentas, engrosadas o que se rompen con facilidad y habéis probado antifúngicos sin resultado, plantead la posibilidad de que no sea solo un hongo. Puede que el problema de fondo sea metabólico. De hecho, os voy a dar un dato que a muchos de mis pacientes les sorprende. Cuando la onicomicosis no responde al tratamiento antifúngico después de 3 meses, una de las primeras cosas que yo pido es una analítica completa con glucosa y HbA1c, porque muchas veces el hongo que no se cura es la pista que nos lleva al diagnóstico. Además, hay otro cambio sutil que muchos pasan por alto, la aparición de uñas encarnadas recurrentes. Cuando la uña crece de forma anómala por la falta de nutrientes, los bordes se clavan en la piel, y si encima la persona tiene reducida la sensibilidad, no siente el dolor que normalmente le avisaría de que algo va mal. Esa uña encarnada se convierte en una puerta de entrada para infecciones, que con la cicatrización comprometida por la glucosa alta, pueden escalar rápidamente. Y la señal que viene ahora es la que más asusta a mis pacientes cuando se la explico, porque es completamente invisible hasta que sabes buscarla. Señal 6. Cambios de temperatura en los pies. ¿Tenéis un pie que siempre está más frío que el otro? ¿O los dos pies siempre fríos, incluso en verano, incluso bajo las sábanas? Esto es algo que muchas personas asumen como normal, como una característica personal, pero puede ser una señal de que el flujo sanguíneo a vuestros pies está comprometido. Pensad en el sistema circulatorio de vuestros pies como una red de tuberías. Las arterias grandes llevan la sangre caliente desde el corazón. Esas arterias se van ramificando en vasos cada vez más pequeños hasta llegar a los capilares, que son tan finos que solo pasa un glóbulo rojo a la vez. Cuando la glucosa alta daña las paredes de esos vasos pequeños, se produce un engrosamiento de la membrana basal capilar. Las tuberías se estrechan por dentro, llega menos sangre, y menos sangre significa menos calor. Pero hay un matiz crucial que nadie os cuenta. A veces ocurre lo contrario. El pie está anormalmente caliente, y eso puede ser aún más peligroso, porque un pie caliente, rojo, hinchado, sin causa aparente, puede ser una señal del pie de Charcot. Una complicación gravísima en la que los huesos del pie se debilitan y fracturan sin que la persona sienta dolor, porque la neuropatía ha anulado la sensación. El pie se deforma progresivamente, y si no se detecta a tiempo, el daño es irreversible. Por ejemplo, una señora de 58 años me dice que lleva meses con un pie más caliente que el otro. Pensaba que era una inflamación muscular. Cuando le hago una radiografía, tiene 2 microfracturas en los huesos metatarsianos que no había sentido. Su HbA1c estaba en 6,1, todavía en la zona que muchos médicos consideran prediabetes, y sin embargo, el daño ya estaba ahí. Y esto conecta directamente con la siguiente señal que tiene que ver con lo que veis cuando os miráis los pies. Señal 7. Cambios de color en la piel. Los cambios de color en los pies son un mapa. Si sabéis leerlo, os está contando exactamente lo que pasa por dentro. Hay 3 patrones de color que debéis conocer. El primero es un color azulado o violáceo en los dedos.
Eso indica falta de oxígeno, lo que en medicina se llama cianosis periférica. La sangre que llega a los dedos no trae suficiente oxígeno porque los vasos están dañados o estrechados. Es visible cuando los pies están colgando hacia abajo, por ejemplo, sentados en una silla. El segundo es un color rojizo persistente, como si el pie estuviera ligeramente enrojecido todo el tiempo. Eso puede indicar inflamación crónica de bajo grado, que es una de las consecuencias directas de la hiperglucemia mantenida. La glucosa alta activa una cascada inflamatoria mediada por una proteína llamada NF-κB, que a su vez activa los macrófagos y produce citoquinas inflamatorias como la interleucina 6 y el TNF-alfa. Todo ese proceso inflamatorio se manifiesta como enrojecimiento. Y el tercero son manchas oscuras, como parches de piel más pigmentada, especialmente en las espinillas y la parte superior del pie. Se llama dermopatía diabética y aparece en hasta un 55% de las personas con diabetes. Son manchas ovaladas, ligeramente hundidas, de color marrón, que no duelen ni pican. Son completamente inofensivas en sí mismas, pero son un marcador visual de que los vasos sanguíneos pequeños de la piel llevan tiempo sufriendo daño. Pensad en ellas como las marcas que deja el agua en una pared con humedad. El problema no es la mancha, el problema es la tubería que pierde por detrás. Hay un cuarto patrón que quiero mencionaros, aunque es menos frecuente. Una palidez extrema que aparece cuando eleváis los pies por encima del nivel del corazón, seguida de un enrojecimiento intenso cuando los bajáis. Eso se llama rubor dependiente y es una señal clásica de insuficiencia arterial. Si os tumbáis en la cama, levantáis los pies apoyándolos en la pared durante un minuto y veis que se ponen muy pálidos y luego al sentaros se ponen rojos como un tomate. Eso os está diciendo que la sangre tiene dificultad para llegar a vuestros pies en contra de la gravedad. Pero hay una señal más que pocos conocen y tiene que ver con algo que notáis al caminar. Señal 8. Calambres y dolor al caminar. Si al caminar una distancia relativamente corta, entre 100 y 400 metros, empezáis a sentir un dolor tipo calambre en la pantorrilla o en la planta del pie, que os obliga a parar y que se alivia al descansar un par de minutos, eso tiene un nombre: claudicación intermitente. Y es una señal de que las arterias que llevan sangre a vuestras piernas y pies están estrechadas. La enfermedad arterial periférica afecta entre un 20 y un 30% de las personas con diabetes, y lo preocupante es que un porcentaje significativo de ellos no tiene los síntomas clásicos, porque la neuropatía, que ya hemos visto, les impide sentir el dolor que debería avisarles. Es una combinación devastadora. Los vasos se estrechan, los nervios no avisan, y el daño avanza en silencio. Y aquí es donde se forma uno de los círculos viciosos más peligrosos de todo lo que os estoy contando. Yo lo llamo el bucle del pie silencioso. Funciona así. La glucosa alta daña los nervios dejan de avisar del dolor. La persona sigue caminando normalmente, pero los vasos estrechados no pueden suministrar suficiente sangre al músculo. El músculo se daña, se forman microlesiones. Esas microlesiones no cicatrizan bien porque la glucosa alta también afecta la cicatrización. Y mientras tanto, la persona no siente nada. Es un círculo en el que cada elemento empeora al siguiente, y solo se rompe cuando alguien se detiene, mira los pies y dice: algo no está bien aquí. Alguien de 64 años me cuenta que ya no puede caminar hasta la tienda de la esquina sin pararse a descansar. Lleva 2 años así y pensaba que era la edad. Le mido el índice tobillo-brazo, una prueba sencilla que compara la presión arterial del tobillo con la del brazo. Lo normal es un valor entre 0,9 y 1,3. Esta persona tiene 0,6. Sus arterias están seriamente comprometidas. Su glucosa en ayunas es de 122, prediabetes, y tiene enfermedad arterial periférica. Y ahora llegamos a la última señal, la que más me alegra compartir con vosotros porque es la que menos gente conoce y la que más me ha sorprendido a lo largo de mis años de consulta. Señal 9. La deformación progresiva. Esta es la señal que cierra la lista y la que debería preocuparos más si la tenéis, porque es la que indica un daño más avanzado. Hay personas que notan que sus pies están cambiando de forma. Los dedos se curvan hacia abajo formando lo que se llama dedos en garra o en martillo. El arco del pie se aplana, o por el contrario, se eleva exageradamente. El dedo gordo empieza a desviarse hacia los otros dedos formando un juanete que antes no existía. Y todo esto ocurre sin un traumatismo, sin una causa aparente. Lo que está pasando es un fenómeno complejo que combina todo lo que os he contado. La neuropatía motora, que es el daño a los nervios que controlan los músculos del pie, hace que ciertos músculos se debiliten mientras otros mantienen su fuerza. Ese desequilibrio tira de los huesos y las articulaciones en direcciones anómalas. Los tendones se acortan. La arquitectura del pie, ese diseño de ingeniería perfecta con 26 huesos, 33 articulaciones y más de 100 tendones, se deforma progresivamente. Pero además, la neuropatía autónoma que afecta la sudoración también afecta el flujo sanguíneo óseo.
Los huesos del pie reciben más sangre de lo normal por una vasodilatación anómala, y eso, paradójicamente, los debilita porque el exceso de flujo activa los osteoclastos, las células que descomponen el hueso. Los huesos se vuelven más frágiles, y combinado con la pérdida de sensibilidad, la persona sigue caminando sobre un pie que se está deformando y fracturando sin sentirlo. Esto, en su forma más severa, es la artropatía de Charcot que mencioné antes, pero no hace falta llegar a ese extremo. Si notáis que vuestros dedos están cambiando de posición, que el pie ya no encaja en el zapato como antes, que hay callos nuevos en zonas donde nunca los teníais, esos callos son la huella de una presión anormal, de un pie que ha perdido su geometría. Este es el punto más importante de este vídeo, porque si llegáis aquí, si vuestros pies ya están cambiando de forma, eso significa que la neuropatía lleva tiempo instalada, que los nervios motores ya están afectados y que la intervención debe ser inmediata. Pero incluso en este punto hay cosas que se pueden hacer. La neuropatía motora no es completamente irreversible si se actúa a tiempo. He visto pacientes recuperar parte de la fuerza muscular del pie con un control glucémico estricto, fisioterapia específica y plantillas ortopédicas diseñadas para redistribuir la presión. No siempre se vuelve al punto de partida, pero se puede frenar la progresión y recuperar función. Y eso es exactamente lo que os voy a contar ahora. Y ahora, antes de daros el protocolo, quiero que hagáis algo conmigo. Vamos a contar. De las 9 señales que os acabo de dar, quiero que contéis cuántas tenéis ahora mismo o habéis tenido en los últimos meses. Hormigueo nocturno, pérdida de sensibilidad, heridas que tardan en cerrar, piel seca y agrietada que no responde a cremas, cambios en las uñas, pies anormalmente fríos o calientes, cambios de color en la piel, calambres o dolor al caminar, deformación progresiva del pie. Si tenéis 3 o más, lo que voy a deciros a continuación es especialmente importante para vosotros. Si tenéis 5 o más, considerad este vídeo como una llamada de atención urgente. Ahora que conocéis las 9 señales, necesitáis saber qué hacer con esta información. No basta con reconocer las señales, hay que actuar. Y hay un protocolo que os recomiendo seguir y que combina observación, medición y acción. Lo primero es la autoexploración semanal. Cada domingo, sentaos, quitaos los calcetines y revisad vuestros pies con atención. Mirad entre los dedos, la planta, los talones. Buscad cambios de color, grietas, callos nuevos, heridas que no recordáis haberos hecho. Si tenéis dificultad para veros la planta del pie, usad un espejo en el suelo. Esto lleva 3 minutos y puede ahorraros años de sufrimiento. Lo segundo es la prueba de sensibilidad casera que os he explicado. Un hilo o un filamento suave en la planta del pie con los ojos cerrados en 4 puntos. Punta del dedo gordo, base del primer dedo, base del quinto dedo y talón. Si hay algún punto donde no sentís nada, anotadlo y consultad a vuestro médico. Lo tercero, y esto es crucial, pedid una analítica que incluya no solo la glucosa en ayunas, sino la hemoglobina glicosilada, la HbA1c. La glucosa en ayunas os dice cómo estáis hoy. La HbA1c os dice cómo habéis estado durante los últimos 3 meses. Es la diferencia entre mirar una foto y mirar una película. Si vuestra HbA1c está por encima de 5,7, ya estáis en territorio de riesgo, y las señales que hemos visto hoy cobran un significado completamente distinto. Lo cuarto, si tenéis 3 o más de las 9 señales que os he dado, pedid a vuestro médico una prueba de conducción nerviosa y un índice tobillo-brazo. Son 2 pruebas sencillas, no invasivas, que pueden detectar neuropatía periférica y enfermedad arterial periférica antes de que el daño sea irreversible. Y lo quinto, hay 3 suplementos que la evidencia científica respalda para proteger los nervios periféricos cuando la glucosa empieza a causar daño. El primero es el ácido alfa-lipoico, concretamente en su forma R-alfa-lipoico, a una dosis de 600 miligramos al día tomado en ayunas. Un metaanálisis publicado en el Journal of Diabetes Research, que incluyó a más de 1.200 pacientes, demostró que el ácido alfa-lipoico reduce los síntomas de neuropatía periférica de forma significativa en 4 a 6 semanas. El segundo es la benfotiamina, que es una forma liposoluble de vitamina B1 que penetra mejor en las células nerviosas que la tiamina convencional. La dosis recomendada es de 300 miligramos al día. Y el tercero es la metilcobalamina, que es la forma activa de la vitamina B12, a una dosis de 100 microgramos sublinguales al día. Estos 3 suplementos no sustituyen el control glucémico ni la medicación que os haya puesto vuestro médico, pero actúan como un escudo protector para los nervios mientras trabajáis en bajar la glucosa. No uséis cualquier B12 de farmacia. Muchas vienen en forma de cianocobalamina, que el cuerpo tiene que convertir a metilcobalamina, y esa conversión es muy ineficiente. Buscad directamente metilcobalamina sublingual. Y con el ácido alfa-lipoico, evitad las fórmulas que mezclan la forma R con la forma S. Solo la R es biológicamente activa.
Hay algo más que quiero que sepáis sobre la combinación de estos tres suplementos. El ácido alfa-lipoico se toma en ayunas porque los alimentos reducen su absorción hasta un 30%. La benfotiamina, en cambio, se absorbe mejor con alimentos, así que la tomáis con el desayuno. Y la metilcobalamina sublingual funciona mejor antes de dormir, porque durante el sueño es cuando el cuerpo hace la mayor parte de la reparación nerviosa. Si tomáis los tres juntos a la misma hora, estáis perdiendo eficacia. El orden y el horario importan tanto como la dosis. Y un aviso importante. Si estáis tomando metformina, debéis saber que la metformina reduce la absorción de vitamina B12 a nivel intestinal. Hay estudios que muestran que hasta un 30% de las personas que toman metformina durante más de 4 años desarrollan déficit de B12, y un déficit de B12 también causa neuropatía periférica. Es decir, el propio tratamiento para la diabetes puede estar contribuyendo al hormigueo en vuestros pies si nadie os ha suplementado la B12. Por eso, la metilcobalamina sublingual es especialmente importante si tomáis metformina, porque la vía sublingual evita el problema de la absorción intestinal. Si queréis seguir aprendiendo sobre lo que vuestro cuerpo os está intentando decir, suscribíos a este canal, activad la campanilla porque cada semana os traigo información que puede cambiar vuestra salud de formas que no os imagináis. Decidme en los comentarios cuántas de estas 9 señales habéis encontrado en vuestros pies. Quiero leeros, quiero saber en qué número estáis, porque cada comentario me ayuda a entender qué necesitáis y a crear el siguiente vídeo pensando en vosotros. Y si queréis que profundice en alguna de las 9 señales, si queréis un vídeo completo sobre cómo revertir la neuropatía periférica o sobre cómo mejorar la circulación en los pies con ejercicios específicos, decídmelo allí abajo. Recordad, vuestros pies os están hablando, llevan tiempo haciéndolo. La diferencia entre las personas que detectan esto a tiempo y las que llegan tarde es simplemente la información. Y hoy esa información la tenéis vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo.